dos, tres, ya. Bueno, muy buenas tardes, señora Lola Moreno. Mi nombre es Gloria Sánchez Delgado. Con su permiso, quisiera que me responda algunas preguntitas. Hola, buenas tardes. Soy Lola Moreno. Tengo 78 años de edad, de profesión contador. Y bueno, estoy Ana, que me preguntes lo que necesites saber. Bueno, muchas gracias. Con su permiso, le voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos y políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Alan García nos dejó en una pobreza enorme, mucho mayor a la que ya anteriormente nos aquejaba, con una moneda completamente desvalorizada. No teníamos inversiones y por consiguiente era muy difícil encontrar trabajo, sobre todo para las personas mayores de 35 o 40 años. Ya. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué no fueron efectivas? La primera medida que se nos implantó fue el paquetazo. Quería decir que los precios de los alimentos se fueron por las nubes y hubieron infinidad de medidas arancelarias. Se creó también la Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos. Si bien es cierto, comenzó a ingresar nuevos capitales con el transcurso del tiempo y nuevas inversiones, pero sobre todo comenzaron a proliferar los taxis colectivos y mucho el comercio informal, ya que muchos trabajadores fueron liquidados de sus empresas y bueno, llegaron a invertir ese dinero que ellos habían recibido en algún recurso que les permitiera trabajar, por consiguiente mantener a su familia. Ya. A mi La, parecer, perdón, a mi parecer no fueron efectivas. mm, la tercera pregunta sería, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad que había en el país? Se abordó la pobreza y desigualdad en el país según el señor Fujimori, creando comedores populares, programas asistenciales para así contrarrestar en algo el hambre entre los más pobres. Ya. La cuarta pregunta sería, ¿qué opina usted sobre las medidas, ¿no?, que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas, como en el movimiento de Revolución Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas fueron buenas y malas. Se creó el SEIN, se logró combatir el Sendero Luminoso y también murió mucha gente inocente, ya que grupos que encontraban se creían que eran senderistas, terroristas y los mataban sin preguntar mucho. Pero si hay algo que agradeceremos a Fujimori es haber acabado con los terroristas asesinos. Ya. La quinta pregunta sería, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña, ¿no?, de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en las campesinas, indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política que hubo? La campaña de esterilización de miles de mujeres campesinas e indígenas fue negativa. Nadie puede ser obligada a esterilizarse sin su consentimiento y esto fue un abuso criminal de parte del gobierno. Ya. La sexta pregunta sería, ¿usted conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar, por ejemplo, en la prensa y cuáles fueron, ¿no?, sus recuperaciones sobre en la libertad de su expresión que tuvieron ellos? Durante el gobierno de Fujimori, en complicidad con su archiamigo de Mao Montesinos, se compró la prensa. Muchos diarios fueron manejados por el gobierno a su antojo. Las donaciones que nos enviaban de otros países llegaban al Perú y su propia familia se las repartía. Esto fue denunciado por Susana Iguchi de Fujimori, la que se hizo acreedora pues a una tortura que era conectarle corriente en el cuerpo. Esto se llevó a cabo en el SEIN en presencia de su propio esposo, fue lo que se dio a conocer. Ya. La pregunta última sería, ¿cuáles fueron los eventos, ¿no?, que se llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país peruano? Se descubrió que tanto Fujimori como Montesinos habían hecho pago a los dueños de empresas televisivas, de los diarios de noticias y otros,
grandes cantidades de dinero del Estado. Y esto, para hacer ellos poner las noticias a su antojo de ellos, a como más les convenía. Y esto ya se fue dando cuenta del país, la población, y pues ya había ya el desacuerdo con Fujimori. Al descubrirse todo esto, Fujimori viajó al extranjero y ya no regresó al Perú. Desde entonces se fue a Japón, renunció a la presidencia del Perú por medio del fax, lo cual nos dio lugar a organizar y preparar unas nuevas elecciones de transición y posteriormente las elecciones decisivas de las cuales llegamos hasta ahora, ¿no? Muchas gracias, señora Lola Moreno, por sus respuestas. Gracias. Ya por nada, más bien ojalá que todo te haya respondido. Necesitabas